Hoy martes 11 de agosto, estamos a mediodía, iniciando en una mesa más de En Pleno Siglo. Víctor Montenegro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, pues ya sabes que siempre con el gusto de estar aquí en esta mesa y en los estudios del Siglo TV intercambiando pues su opinión contigo y analizando la información. Gracias, por supuesto, a mí también me da mucho gusto que estés aquí y también la gente que nos ve, que por cierto, sigo recibiendo buenos comentarios, eso me da mucho gusto. Sí, igual. Ahí en el juego de generales, incluso También. de generales, de caliente. Safis. Sí. Bueno, al final pues, Bueno, es el es el lugar equipo de que Durango, dejó. el Sí, equipo de Durango. Ahí me hicieron 2, 3 buenos comentarios acerca del programa, así Sí, que qué bueno. qué bueno que nos sigue, qué bueno que también usted también participa en estos temas que vamos desglosando. Y si quieres comenzamos rápido, le pedí acá a Master, al buen Daniel Landeros, que nos ayude con este tema de lo que ocurrió en Colombia. Lamentablemente ayer fue la noticia pues de todo el continente. Sí, lamentable. Yo le decía a Dinora, a mi esposa, que yo no había visto tantos videos de un sismo tan impresionantes. Tan Obviamente digo, impactantes. vámonos a los últimos 2 de septiembre que ha habido en la Ciudad de En la Ciudad México, de que México, sí. fueron pues de grandes consecuencias. Ujú. Fuera de esos dos, acá me parece que fue un terremoto, sí de 7.4, pero también que fue muy largo. Sí. Según los registros oficiales, estaba viendo que duró entre 1 minuto y medio Ujú. y hasta 3 minutos en algunas zonas. Claro. O sea, es demasiado tiempo, ¿no? Sí, Que se esté terrible. moviendo la tierra. Eso permitió a muchos de los colombianos estar grabando lo que estaba ocurriendo. Ujú. Y vemos este tipo de imágenes, ¿no? O sea, en lugares emblemáticos, en catedrales, en universidades, en Sí. viviendas, en aeropuertos. Edificios habitacionales, sí. 6 Escuelas. aeropuertos que quedaron con graves daños. O sea, sí, la verdad es que lo que estábamos viendo ayer, todavía hoy estaba viendo videos y sí es impresionante. Me puse a buscar porque dije, bueno, ¿y qué tan sísmico es Colombia? Y resulta que sí es una zona sísmica. O sea, no son tan ajenos a este tema. Salía ahí en los datos que el 85% de la población de Colombia vive en zonas sísmicas. Que se registran 2.500 sismos al mes en promedio, obviamente algunos imperceptibles, pero al final lo que ocurrió ayer sí fue algo que no se esperaba. 7.4 o casi 3 minutos de duración, ¿no? Es demasiado. Y bueno, pues ya se habla de 170 muertos, 800 lesionados, todavía hay personas buscando. Entonces, pues hace poco recordábamos lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Sí, también. También una zona muy cercana, donde también un terremoto también cobró la vida de muchas personas. Y bueno, ahora le toca a Colombia. Entonces, ya por ejemplo en Argentina, en Brasil, pues están temerosos de que pues este tema vaya a seguir. Claro. Y que No, pues les vaya a tocar. y con justa razón, digo, la Tierra pues, es un ente vivo y muy cambiante. Zonas, lugares donde anteriormente no se presentaban este tipo de fenómenos, los movimientos telúricos pues ya están ocurriendo. En algunas partes donde se daban ligeramente, hoy están ocurriendo ya con mayor intensidad. Hay zonas, por ejemplo, aquí en Durango, que hace algunos años no sabíamos que nunca nos había temblado, que nunca nos había tocado. Sin embargo, ya se están reportando por ahí y hay equipo especializado para detectar todos estos movimientos. Lo que ocurrió ayer en Colombia pues es muy lamentable, muy terrible. Y pues ojalá, yo creo que sí, lo más prudente es que pues México y otras naciones nos solidaricemos con ellos para enviarles el apoyo como muchas otras veces se han solidarizado con nosotros. Con nosotros. La verdad es que sí son muy impactantes las imágenes, sobre todo las expresiones de las personas, el temor, el terror, sí, claro, los gritos, las oraciones. Sí, no, olvídate. Sí, la verdad es que sí. Son devastadores. Y sabes que ahí también leía en los comentarios que, bueno, ahí la ventaja que ha tenido México es que desde el 85, desde a raíz de aquel sismo, sí, la verdad, el tema de la cultura en cuanto a protección civil ha cambiado mucho, Sí, ¿no? claro. La gente, incluso lo ves algunos videos de extranjeros que viven en la Ciudad de México cuando les toca un sismo, les sorprende cómo la gente ya está acostumbrado. Exacto. El no gritar, el no correr, el no empujar, hacerlo todo con tranquilidad. Los protocolos, exacto. A pesar de que, digo, ha habido 2 sismos en 19 de septiembre Claro. que fueron importantes, pero ya esa cultura
ya está bien permeada en la sociedad, ya saben cómo reaccionar. Y acá sí yo veía algunos videos donde pues sí se nota que lamentablemente pues muchos colombianos no sabían qué hacer. Algunos se quedaban dentro de zonas que pues obviamente luego empezaron a caer. Entonces, pues bueno, es algo a lo que sí hay que apostarle el tema de la prevención siempre, Sí, claro. el tema de saber qué hacer en esos momentos. ¿Cuántas veces no entramos a un lugar y vemos qué hacer en caso de un sismo, qué hacer en caso de un incendio? Y nunca lo lees, nunca le pones atención porque dices, ni pasamos inadvertidos, no, claro. No nos detenemos a leerlos. Sí, sí, y ya hasta que vas a la Ciudad de México por algún viaje de negocios, de placer, de turismo, que vas y luego ya de repente llegas y dices, bueno, aquí sí tengo que saber un poquito más porque qué tal si me agarra en la madrugada. Sí. Mira, y no voy a saber ni qué hacer, por supuesto. ¿no? Pero bueno, lo que ocurrió ayer, pues sí, lamentable. Hoy es día de luto en Colombia y pues las autoridades allá vamos a ver qué informan más al rato, porque esto fue ayer a las 7 de la mañana de la Ciudad de México. No, 7 de la mañana de Colombia, muy temprano aquí en México. Entonces, pues bueno, nos despertamos con esta terrible noticia y bueno, esperemos que el pueblo colombiano salga rápido adelante en este tema, ¿no? Ojalá. Vámonos a lo local porque, pues vaya que tenemos temas de qué abordar y el principal, ya lo habíamos aquí anunciado después de la denuncia que hizo Mari Páez. Coco Páez. María del Socorro Páez. Así es, sobre el tema de esta empresa millonaria foránea que, bueno, más bien que cobró un contrato millonario para el mantenimiento. En aquel entonces se había dicho que de los parques Guadiana y Zaguatoba, ¿no? Que como tú bien mencionaste también en tu columna, son áreas naturales protegidas que merecen un trato especial. Claro. En aquel entonces la regidora del PT dijo, bueno, ¿y este contrato qué? ¿De dónde salió? ¿Quién lo adjudicó? Entonces, ¿dónde está la licitación? ¿Dónde está? ¿A qué hora se publicó? Pues resulta que los ciudadanos se dieron a la tarea de pedirlo a través de acceso a la información. También algunos medios, nada más que a los medios no los tardan más, por supuesto. Claro. Y resulta que, pues, aquí está el contrato. Lo consiguieron. Por cierto, le mandamos un saludo a Sergio Magaña, que fue quien nos lo facilitó. Y resulta que ahí está el contrato. Esta fue la licitación. Por un lado, esta empresa Hydromotors que, pues, según su página de internet, no se dedica especialmente al tema de... No, ellos se dedican a vender bombas, a dar mantenimiento. De hecho, en el puro nombre, ¿no? Sí, o sea, Hydromotors. Nada que ver con el tema, ni de jardinería, ni de protección Por ahí venía ambiental. Un tema, me puse a buscar y sí manejan cosas relacionadas, pero no específicamente. Pues venden podadoras, o sea. Exacto. Entonces, esta empresa le entra, hace una oferta de 10 millones de pesos más que la otra. Y pues obviamente se la dieron a la más baja que resulta, sí tiene su domicilio fiscal en Canatlán, pero opera en Chicago, Illinois, así es. Sí, es una compañía extranjera que yo me imagino que por el nombre Díaz Grupo o algo así debe de ser de alguna persona latina o mexicana, pero que mayormente se dedica ya en la zona conurbada de Chicago precisamente al hermoseamiento de jardines públicos, de parques, incluso privados también, pero también su fuerte es mucho, tú sabes que allá es una zona demasiada, con mucha extremosidad en cuanto al invierno, por ejemplo, hay mucha nieve y tienen, su especialidad es esa, la de la recolección de nieve, la limpieza de las calles o de los accesos a las viviendas, a las casas, a las dependencias, remoción de nieve le llaman. Y bueno, pues resulta que tienen esta filial aquí en Durango y que se está establecida con domicilio fiscal allá en Canatlán y que fue la que se quedó con este contrato por casi 45 millones de pesos. 49.9 millones de pesos y que tiene que ver también con algunas áreas verdes, con algunos bulevares, entre ellos el Boulevard Francisco Villa. No, prácticamente también. Todas las áreas, zonas que normalmente los trabajadores de servicios públicos pues estaban cuidando, ¿no? O limpiando, o sea, responsabilidad de esta dependencia municipal. Llama muchísimo la atención y sobre todo despierta pues las dudas y la inconformidad, porque si es un trabajo que es nada más por hermoseamiento, por temas de jardinería y de limpieza, ¿por qué se tiene que hacer un gasto tan oneroso, contratar a una empresa
para que haga estas labores cuando la misma dependencia lleva muchísimos años con trabajadores que ya saben y ya entienden, ya conocen cuál es el procedimiento que se tiene que llevar ahí. Y obviamente, que además es su función. Sí, esa es su función, exactamente. O sea, no se entiende, nadie se explica por qué el gasto tan oneroso. Y hacen la comparativa ahora que se vino la fuerte lluvia también, porque pues obviamente la estructura de alcantarillado pues colapsó, ¿no? Nuevamente. Entonces, ¿por qué invertir en una empresa de este tipo cuando ya se tiene personal que puede cubrir esa responsabilidad, y por qué mejor no se invierte en otros rubros como en este, por ejemplo? Pero además de eso, obviamente del fuerte gasto, pues está el tema ambiental, Jorge, porque pues la empresa, ni siquiera tampoco la otra licitante, la otra participante en la licitación, no tienen un giro, un rubro ambientalista, es decir, ni siquiera tienen protocolos de seguimiento para poder intervenir en áreas como estas, por ejemplo, como el Parque Zaguatoba, que es un área natural protegida, el Parque Guadiana creo que también. Ya incluso, ya se habían quejado anteriormente los activistas, entre ellos don Sergio Magaña, porque esta misma empresa llegó y arrasó, o sea, arrancó de tajo brotes, es decir, de mezquites, que son especies endémicas de esa zona. Vamos, o sea, nada más ahí se dan. Entonces, no saben, no tienen el conocimiento, no tienen esta preparación. Y además de eso, los trabajadores de servicios públicos, los que están asignados a estas zonas, ya habían recibido capacitación por parte de estos grupos ambientalistas. Entonces, no se entiende por qué el director de este nuevo parque se prestó, el director de este instituto, que de los parques, que se prestó a este contrato, pues obviamente en detrimento no solamente de las arcas del municipio, sino también del tema ambiental, porque desconocía, yo estoy seguro que desconocía hasta hace unos días que le dijeron que ese lugar era una zona natural protegida. Mira, es que obviamente, y es cuando uno dice, ¿por qué luego hacen las cosas tan mal? ¿Por qué lo hacen todo de esta forma? Efectivamente, hablaban de el Parque Guadiana y el Parque Zaguatoba, pero también estamos hablando del Boulevard José Ramón Valdés, que es el Hermila, que por cierto viene mal en el contrato, dice Hermina Galindo cuando es Hermila Galindo. Ni siquiera viene escrito el contrato. No. Y luego Boulevard Instituto Politécnico Nacional, el Gómez Morín, Jesús García, Carretera al Pueblito, Carretera a México. O sea, prácticamente estamos hablando de todos los bulevares importantes que tienen áreas verdes. Boulevard Guadiana, Boulevard Armando del Castillo Franco, el Boulevard al Aeropuerto, también viene dentro de este contrato, el Boulevard de la Juventud, Carretera a México, etcétera, etcétera, etcétera. Son contratos en los que ayer escuché una entrevista de una regidora del PAN, de apellido Caram, que no la conocía, que salió obviamente a defender el tema. Dice, no, es que ya vemos la diferencia, porque antes veíamos a los trabajadores de servicios públicos batallando y ahora ya tienen maquinaria. A ver, esa es la defensa, realmente esa es la defensa. Si quieres decir que los trabajadores de servicios públicos no tenían la maquinaria ideal, pues es culpa del mismo ayuntamiento. Pues claro. Por no habérselos dado, y por no haberle invertido. No vengan a decirnos ahora que no, es que como ellos sí tienen las máquinas necesarias, antes se tardaban 4 días en hacerlo y ahora lo hacen en 1. Eso es la excusa más ridícula que he escuchado, pero bueno, a ver, ese es el discurso oficial. Por esa cantidad y por 7 meses que dura el contrato, bien podrían haber equipado al personal. Exacto, eso es a lo que voy. O sea, se pudo haber invertido. Te vas a gastar 45 millones, 49 millones de pesos, casi 50. Pues equipa a servicios públicos, que tiene toda la vida haciendo este tipo de trabajos y que aparte lo hacen muy bien, ¿eh? Tú hablas con las personas de servicios públicos, es gente que tiene años, son generaciones de trabajadores que saben perfectamente lo que hacen y que los ves aquí en las moreras y que los ves en los parques y es gente que sabe lo que hace. El problema es que también te lo dicen, a veces no tenemos escobas, no tenemos recogedores, no tenemos uniformes, no tenemos las herramientas necesarias. ¿Por qué si vas a gastar 50 millones de pesos, tienes que contratar una empresa foránea? Volvemos al tema de la reactivación económica, ¿eh? Exacto. Porque otra cosa, tanto estamos presumiendo de Durango, generación de empleos, esos 50 millones de pesos van para afuera, ¿eh? Sí, Ni siquiera se van a quedar en la capital. No. Van para afuera, van para Canatlán. En el mejor de los casos. Si no se termina al extranjero, en Chicago. Claro. Entonces, por favor, si van a armar una defensa de ese estilo de decir, es que
no tienen los trabajadores de servicios públicos casi diciendo, es que ellos no saben, los expertos son los otros, pues inviértele a tu personal. Capacitación. Y esto, perdón, ya con esto acabo, sí, Víctor, no, contrasta otra vez con el discurso de la austeridad. Claro. No nos vienen diciendo desde hace un año en el estado y en el municipio que no hay dinero, que hay que apretarse el cinturón, que no hay que hacer gastos innecesarios. ¿Para qué creas un instituto del Parques donde estás pagándole un salario a un director? Para empezar de ahí. Cuando desde ahí. O sea, ya ahí estás gastando, según lo que vimos en transparencia, eran como 30,000 pesos mensuales, ¿no? Aprox del sueldo. Algo que, para hacer lo mismo que hace el de servicios públicos, y al final estás duplicando el trabajo y aparte vas a contratar una empresa para que haga lo que hace servicios públicos, entonces ya no entendí. ¿Qué va a hacer el municipio, pues? No entiendo. O sea, pues sentarse y estar pagando por los servicios que se supone debe de brindar, deben de brindar las dependencias que ya se tienen. O sea, es vamos, inadmisible que luego de muchos años que este esquema ha venido funcionando y que lo ha venido haciendo bien, a pesar de las carencias, como tú bien dices, de la falta de los más básicos instrumentos, herramientas para realizar su trabajo, yo te aseguro que muchas veces los propios trabajadores, pues a veces hasta ponen mínimo los guantes, ¿no? Para poder trabajar, para no lastimarse. Hasta entonces, las escobas. ¿Por qué no se entiende y la gente no lo puede aceptar el que este tipo de gastos se tengan que hacer de manera innecesaria y lo único que se percibe pues es que se están haciendo las cosas por debajo del agua, desde la misma licitación, porque ni siquiera se dio a conocer en el propio cabildo, ni siquiera se informó, eso dijo la regidora, ni siquiera pasó por el cabildo, ya hasta el final cuando ya estaba ya la empresa ya con el contrato firmado y toda esta situación. Entonces no, esto no te habla más que de la opacidad con la que se está trabajando en el municipio y no hay más. Lamentablemente, y ellos son los que mandan estos mensajes. Y luego nos vamos a lo que pasó con las lluvias, porque va ligado el tema. Claro. Salen los comerciantes de Primo de Verdad, salen los vecinos de zonas afectadas a decir que pues el trabajo de aguas del municipio ha dejado mucho que desear. Sí, luego salen por ahí a decir, y también lo comentamos aquí, tiene que ver el tema de la basura en las calles, por supuesto, es un factor. Hay una responsabilidad de la sociedad. Hay una corresponsabilidad, así lo dijimos. Pero al final lo que pasó en Primo de Verdad no les había sucedido. Eso lo dicen los mismos comerciantes, los mismos vecinos de la zona. A pesar del agua que cayó y que este es un lugar que siempre se inunda, el tema es que vinieron y taparon con pavimento, sí, ahí le echaron concreto a una de las alcantarillas y luego sale la versión del director de aguas del municipio, que por cierto es alguien a quien yo conozco, con quien yo puedo decir que tengo una amistad, pero la declaración que da me parece realmente lamentable. Es decir, si los vecinos se sienten más cómodos de que les destapemos la alcantarilla, se las destapamos. Al final y al cabo, ellos son los que sufren las afectaciones. No puedes salir a decir eso en medios de comunicación. O sea, no. ¿Quién los asesora? ¿Quién ve ese tipo de cuestiones? Ahí están las fotografías de comercios que se vieron afectados y que dicen, esto no nos había pasado nunca. Y luego sale la autoridad a decir, no, es que llovió demasiado. Cayó lo de todo un mes en un solo día, en unas cuantas horas. Si sabes que ya la infraestructura es... o sea, ya no te alcanza con las tuberías que tienes para desahogar el agua ahora, pues inviértele a eso. Yo creo que hoy por hoy el error más grave de las autoridades y en este caso del municipio propiamente de la empresa de aguas del municipio, AMD, es el culpar a los elementos, a la propia naturaleza y a la gente sin reconocer la responsabilidad que se tiene como autoridad de poder garantizar los servicios básicos, que los servicios básicos funcionen al 100% en la ciudad. No es la primera vez que ocurre, a lo mejor sí de tal magnitud, estoy de acuerdo, pero normalmente cualquier precipitación, por muy pequeña que sea, causa pues encharcamientos de medianos a grandes en muchas zonas de la ciudad y particularmente en esta área de la avenida de Primo de Verdad, donde pues estamos viendo que están los asentamientos viviendo al margen de lo que fue un canal hace muchísimos años y que desde que está ese asentamiento, esa colonia o ese fraccionamiento ahí ubicado, no se ha trabajado en una infraestructura adecuada
de alcantarillado o drenaje pluvial, ya lo veníamos diciendo en el programa anterior cuando hablamos de este tema, no le apuestan las autoridades a invertirle este tipo de infraestructura y la poca que hay, no sé de dónde surgió esta gran idea de taparla por completo y bloquear obviamente el desfogue del agua, ¿no? Porque... Dijo una dueña de una carnicería que fue de las más afectadas, que el problema es que como pasaban vehículos pesados y la alcantarilla siempre terminaba por salir, lo único que encontraron fue, pues vamos a echarle cemento para que ya no se salga. No, pues es una total... Y eso lo dijo ella, claro. Ella que vive ahí, que lo ve diario, el problema. Sí, es que eso ocurre normalmente con las rejillas, con el tránsito, pues obviamente, pero va dependiendo, porque obviamente que hay aceros de distintas calidad y que se puede hacer. Lo que pasa es que siempre se ponen por ahorrarse unos cuantos centavos, pues se ponen, gastan lo menos, ¿no? Con menor densidad, el hierro y toda esta situación, entonces pues ceden obviamente con el paso del tiempo. Aparte, pero sí, lamentablemente quiero insistir yo en que hace falta por ahí y especialmente tiene que ser o empezar en estas zonas precisamente donde hay grandes acumulaciones de agua, quizá en una muy grande inversión, pero pues estamos viendo que el ayuntamiento, el municipio está optando por delegar responsabilidades propias del ayuntamiento, como esta empresa que está contratando para el cuidado de los parques, en vez de invertirle a la infraestructura urbana, pues entonces la realidad es que estamos perdidos. La verdad, no, y tienes razón, o sea, ¿por qué no apostarle mejor a mejorar lo que tienes? A ver, lo hemos dicho, el problema es que la falta de autocrítica del municipio. No he visto a nadie que salga a decir, efectivamente necesitamos hacer más. O sea, sí fue mucho el agua que cayó, sí es un fenómeno que no es común, pero al final necesitamos hacer más. Necesitamos invertirle más al tema de infraestructura, al cuidado, a la prevención, a la maquinaria. No he escuchado absolutamente nada. ¿Qué he escuchado? A decir, pues si están tranquilos, les destapamos otra vez la coladera, al final ellos son los que se inundan. 2, por ahí vi un video donde también está el de Protección Civil, Gustavo Paredes, que también se me hace una persona que sabe mucho mucho del tema. No puede salir a decir a los vecinos del San Ángel, es que aquí está aquí construyeron debajo del nivel, entonces por eso siempre se van a inundar. Por eso, ya está construido. ¿Quién dio los permisos? ¿Por qué se permitió? Exacto. Ahora hagan algo. Ahora hagan algo. Si sabes que cada año que llueve, porque les ha pasado a los del San Ángel, se les inunda, pues ya era tiempo suficiente para haberles dado una solución. Claro. No vas a quitar las 40, 50 casas que están ahí porque ya las permitieron construir y tienen muchos años ahí. Construyeles infraestructura, pero no lo hacen. No. Es salir a culpar. Estaba escuchando también a los comerciantes del excuartel, de aquí de las Alamedas, de Dolores del Río, todos se están quejando de inundaciones y la respuesta del municipio de la gerenta del centro histórico es que hay mucha basura, es que no tienen basura. Entonces, ¿cuándo entra la responsabilidad de los funcionarios públicos? ¿Cuándo? Exacto. Sí, hay una total estrategia por parte de ellos para deslindarse o desmarcarse totalmente de las responsabilidades y pues obviamente echar las culpas, echar la bolita, como coloquialmente se dice, pues al ciudadano, ¿no? Que está en los comercios, en las zonas habitacionales. Pero sí, efectivamente, bueno, no hay una respuesta convincente como tal, mucho menos lo que se esperaría, ¿no? Que a lo mejor en respuesta a una admisión de la responsabilidad que tiene como autoridad el ayuntamiento en este sentido, por ejemplo, en el de las inundaciones, no hay siquiera un anuncio, vamos, no sé cómo llamarlo, quizás a lo mejor un mensaje, tratando de enviar un mensaje positivo o para tratar de convencer a la gente de que pues sí están conscientes de lo que está ocurriendo y anunciar a lo mejor un plan, un proyecto en una de estas zonas, aventurarse con eso, pero la verdad es que saben que es comprometerse a lo que de alguna forma pueden cumplir si realmente utilizaran los recursos o se canalizaran como debe de ser. Como debería de ser. Como debería de ser. O como tú dices, o si hubiera por lo menos una idea, un plan, un proyecto de decir, ok, está complicado construir ahorita 5 o 6 colectores. ¿Qué se puede hacer? Pero ¿Por en dónde un año podemos empezar? Exacto, vamos a darle al tema de las alcantarillas, vamos a aumentar el tema del grosor, porque ese fue otro tema que decían. No, es que las alcantarillas son de 12 centímetros, después no se dan abasto. Pues cámbialas. Claro. Cámbialas. O sea, digo, vamos a ser congruentes, ¿no?
Y yo he visto en los comentarios de cuando salen a este tipo de declaraciones, ya la gente no, o sea, ya la gente empieza a comentarles de decir, a ver, ¿de qué sirven las fotografías de este tipo de fotografías? La de siempre. No. Ya cuando están inundados, se aparece el alcalde, se aparece el de Obras Públicas, se aparece el de Aguas del Municipio, se aparece el de Protección Civil, todos a tomarse la foto para decir, aquí estamos atendiendo el tema. Como si de verdad supieran lo que está ocurriendo. No, por eso, pero a ver, vete a 3 años, podemos buscar, ¿eh? Y ahorita hacemos el ejercicio, hacemos los últimos 5 años las mismas fotografías. Sí, claro. Al momento de la tragedia lugares. ya están ahí Exacto. apoyando. O sea, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no apostarle a que no tengas que salir en la fotografía de los daños llevando apoyos? Que aparte los mismos vecinos dicen, a eso vienes, mejor no vengas. Claro. O sea, de verdad, me estaban platicando los del San Ángel que con una diputada ahí panista que llegó y que ni siquiera llevó nada, o sea, nada de nada, pero dijo, aquí estoy presente y tomándose foto y le dijeron, no vengas, no, eso no te necesitamos aquí, no vengas. Entonces, esto es una llamada de atención para los funcionarios de decir, ya estuvo bueno de las fotografías. Sí, de la gente se cansa por de eso. órdenes del alcalde, aquí estamos. Por instrucciones de... No, pues no espere las instrucciones, pónganse a hacer algo para evitar esto, porque las lluvias van a seguir. Es correcto. Y ojo, y luego se acaba el año y vuelven a empezar. Entonces, les quedan pocos meses para tratar de hacer algo. Durango como valle, pues es una zona húmeda, aunque ya también los cambios climáticos pues han hecho más dispersas, ¿no? Las temporadas, pero definitivamente cuando se nos vienen las precipitaciones se vienen con fuerza, ¿no? ¿Sí? Y definitivamente, bueno, pues no se observa el trabajo anteriormente. Previo a la temporada, tú podías ver en anteriores trienios que se realizaban labores de desasolve de las alcantarillas. Hoy ni siquiera los veo, más ni siquiera veo que los anuncien o que digan que se va a hacer, ¿no? Muchos de estos trabajos, a veces en colaboración, no solamente servicios públicos, sino a veces también con el apoyo de Protección Civil y muchas otras dependencias que se sumaban a todas estas labores. Y hay que ver, porque eso lo hacía antes servicios públicos. Generalmente anunciaban campañas para limpiar canales y te hablaban de tantas toneladas. Capaz que ahora ya ni siquiera lo hace servicios públicos, capaz que ya está otra empresa. Ya le vendieron el servicio a otra Porque entonces empresa. La pregunta es ahora, si ya servicios públicos no está a cargo del Parque Guadiana, del Zaguatoba, de las áreas verdes, ¿qué hace servicios públicos? Exacto. ¿Qué hace su director? El centro histórico también ya está a cargo de un instituto. Y lo dijimos tú y yo en un día a manera de comentario de broma, es pues si ya van a estar pagándole empresas para que hagan el trabajo, entonces pues entonces hay que quitar ya las direcciones. Claro. ¿Para qué le pagas al de servicios públicos si su labor, su jale lo está haciendo una empresa? Exacto. Y por 50 millones de pesos, o sea, no es barato. No es nada, sí, exacto. Entonces hay que ver, ese tema sí yo creo que está complicado y vuelvo a lo mismo, no se ayudan, los mismos funcionarios, no se ayudan. Vámonos a otro tema, Vic. Adelante. Porque en la laguna, en el Costco, se vivieron momentos de tensión, digo, así lo platican algunos testimonios de gente que hizo el reporte por personas armadas en el estacionamiento de este centro comercial. Y bueno, se aparecieron allá, sí, se aparecieron rápido todas las unidades. Fuerza de reacción, policía estatal, policía municipal, militares. Y se llevaron a 18 personas, 19. No, 18, son 17 y con el más importante 18. Y de entre ellos, uno de los que pues ha sido señalado en los últimos años de distintas situaciones irregulares en aquella zona de la comarca lagunera. Sí, mira, hablar de Ernesto N. o Ernesto H., alias el Huino, es para que la gente de aquí de Durango trate de asimilar o ubicar más o menos quiénes tendríamos que desglosar el análisis por dos líneas. Una podría ser la política y otra el tema empresarial y las ligas que tiene o los vínculos en los que se ha visto implicado con temas pues no quisiera decir en alguna situación a lo mejor con temas irregulares con la justicia, ¿no? Vamos a decirlo así. El asunto es que el Huino, como se le conoce allá en la laguna, pues es nada más y nada menos que nieto de don Carlos Herrera. Araluce, en paz descanse, y es hijo también del finado Ernesto Herrera Araluce, y es sobrino de la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale. El Huino, como le llaman, Ernesto, fue, si tú recordarás, funcionario
del municipio en el trienio de la señora Leticia Herrera por alrededor de 2 años o 1 año y medio más o menos. Y luego vino cuando se vio implicado en el caso Segalmex, porque él como empresario, porque también es empresario, tiene una empresa de lácteos que se llama Coprolac, de procesamiento de lácteos, que se llama Coprolac y que se vio involucrada en el desfalco a Segalmex por venta simulada de leche en polvo. Entonces estuvo por ahí implicado en algunas investigaciones y fue... intentaron detenerlo en el aeropuerto de Lerdo. Hay un aeropuerto local en el municipio de Lerdo, un aeropuerto pequeño para aviones pequeños, y fue ahí precisamente donde en un operativo militar se trató de detener a este personaje, pero le libró en aquel momento. Luego después vinieron fotografías donde se le veía muy cercano con Edgar N., alias El Limones, y recientemente detenido por el tema de las extorsiones ahí en la laguna. Ajá. Y también implicado o involucrado dentro de este sindicato de la CATEM. Bueno, ese es por un lado el tema político. Por el lado de los problemas también pues está el asunto este que te menciono de las ligas con este personaje de Edgar N., alias El Limones, pero también se vio envuelto en un tema donde una muchacha, una chica de Monterrey, Nuevo León, que es algo así como una modelo, es que ya no sé cómo se denomina, es un influencer, vamos a decirlo, es una modelo que se dedica a vender contenido para adultos en esta famosa página que se llama OnlyFans o algo así, y es muy, muy famosa, muy conocida allá en la región, en las redes sociales por eso. Entonces, al parecer fue pareja sentimental de El Güino y tuvieron por ahí algunos problemas relacionados con su estatus sentimental. Y en algún momento hace, ¿qué será? Cosa de algunas semanas, el mes pasado, hubo por ahí un incidente en el que se vio involucrada esta muchacha ahí en la ciudad de Torreón. ¿Que denunció agresiones? Sí, exactamente. Ya había denunciado ella agresiones previamente en redes sociales, violencia de género por parte del Güino. Pero en esta ocasión hubo un accidente, un choque que propició esta muchacha y ella argumentó que estaba siendo perseguida por el Güino y por otras personas también armadas. Entonces ella lo que temía era pues un secuestro, ¿no? No se dio una denuncia como tal, pero sí este incidente. El caso es que el Güino se ha visto implicado. Es una figura muy polémica porque además de ser muy reconocido y dentro de la sociedad orenguense, pues es, vamos a llamarle una persona pues muy influyente dentro de la política, porque además pues no solo es heredero del clan Herrera, del tema de las empresas, ¿verdad? Es heredero también del legado político que dejó don Carlos, porque no hay otras figuras dentro de esta familia que se hayan dedicado a la política más que Leti y él, que ahora que se vio envuelto no solamente en la administración, sino también estuvo muy activamente participando en la campaña política de Leti, donde también estaba El Limones muy, muy, muy de cerca. Hay muchísimas fotografías donde se ven, incluso con las camisolas, con los logotipos de Leti, presidente, y de un lado Esteban Villegas. Claro, sí. En aquella ocasión... Sí, no puede negar ninguno de los dos. No, para nada. Y qué bueno que Daniel nos puso esta imagen porque... Justamente cuando se da la detención del Güino allá en el aeropuerto de Lerdo, que te digo, el intento de detención, Esteban Villegas hizo unas declaraciones respaldando al Güino, incluso pues casi así de metiendo las manos al fuego, argumentando que se habían llevado al baile a Güino en el tema de Segalmex, que al contrario, Segalmex le debía algunas facturas al Güino, ¿no? Entonces se metió ahí en una defensa. En aquel entonces se decía incluso que hasta estuvo la intervención de Adán Augusto López, que en aquel entonces era el secretario de Gobernación, con el presidente López Obrador, y que por esta relación que tenía con el gobernador de Esteban, de aquí, el gobernador de Durango, hubo esa injerencia para que ese favor, esa atención, vamos a decirla, para que fuera liberado en aquel entonces. Después se habló de que era ya no estaba siendo requerido por la justicia, sino que iba a colaborar como testigo colaborador, valga la redundancia, porque mucha gente dice que es testigo protegido, pero no, la realidad es que iba a ser parte de las investigaciones, aportando información para darle seguimiento al caso. En este contexto,
Y ahora con la detención que se da allá en la ciudad de Torreón, donde... Que ya fue declarada por la fiscalía como legal. Como legal, exactamente. Incluso ya creo que ya vinculado a proceso. Vinculado, sí. Primeramente por cohecho, por violencia contra las autoridades. Yo creo que hubo por ahí resistencia por parte del bueno y las personas, pero sobre todo por la aportación de armas, Jorge, que son de muy alto calibre. 18 personas. 18 personas, exactamente. O sea, y en un principio se decía que eran 3 nada más, que era el bueno y que eran otros 2 más. Uh-huh. Y al final fue el alcalde de Torreón el que hace Riquelme. El primer anuncio, Miguel Riquelme, el que hace el primer anuncio y adelanta que fueron 18 las personas. Es decir, hablando que 3 vehículos por lo menos. A mí se me hace que más. Pues sí, un convoy de gente armada. O sea, estás hablando, sí, 18 personas en ¿qué te gusta? Ponle que haya 5 por vehículo. Sí, yo puedo entender que un empresario de este nivel pues tenga que recurrir a guaruras, ¿no? A contratar servicios de seguridad. Obviamente, pues está en su derecho, ¿no? Digo, es una persona influyente, además una persona con muchos recursos económicos, pues obviamente que debe tener protección, pero 18 personas... Pues ese es un comando armado. Sí, o sea, mínimo. Sí, o sea, literal. Sí, es un comando armado. La explicación. Por eso fue que llamó la atención y por eso se hicieron los reportes. O sea, es correcto. Las personas que hacen el reporte en el Costco es por las personas armadas. Personas armadas al interior del centro comercial y en el estacionamiento. Exacto. Entonces ahí es donde se hace el reporte y es cuando llegan. Y ahí están, mira, ahí están las armas que traían algunas de las camionetas. Entonces, vamos a ver, porque sí, aquí llama la atención. La denuncia fue por este hecho, los capturaron por este hecho. Yo no sé si tengan licencia o no, o estén en orden para la aportación. Yo me quiero suponer que sí, pero al final ahorita está vinculado a proceso y vamos a ver qué más sale por ahí. Porque sí, muchos, sobre todo en La Laguna, mencionaban que no hay ninguna investigación formal que se sepa contra este personaje, a pesar de, como tú lo dijiste, de estar muy ligado al famoso Limones. Entonces, esta es otra cosa. No estamos hablando de que sea una investigación, de que haya algún tipo de denuncia que ya venga, que sepamos. Sí, bueno, la federación no se ha pronunciado ni hay tampoco alguna declaración en el sentido de que tenga que ver también con el tema Segalmex. Pero ojo, digo, el contexto te da muchísimas lecturas y más... Cuando el hermetismo pues está muy, muy presente, ¿no? Te están dando la información a cuentagotas. Mira, llama muchísimo la atención que haya sido detenido en Torreón, de aquel lado del río Nazas, es decir, en Coahuila, cuando también en el operativo donde se detuvo a Limones, tú recordarás que fue capturado aquí en Durango, pero la orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la Federación, Omar García Harfuch, agradeció la colaboración de las autoridades de Coahuila en este proceso, es decir, ya más adelante informó que efectivamente la Fiscalía General de Coahuila había solicitado a un juez federal la orden de aprehensión y fue la manera en que se pudo actuar, y los operativos también se llevaron a cabo allá en Coahuila, en Torreón, donde también encontraron propiedades de este personaje Edgar N., alias el Limones, donde se encontraron armas, drogas, vehículos, etcétera, equipo táctico. Camionetas polarizadas sin placas, que es cuando te preguntas. Y sobre todo si están pasando de Gómez a Coahuila, pues ¿cómo le hacen? Ahora también, ahí también no sé, la suspicacia de que tras la detención de Limones y dada la cercanía que mantuvo con Ernesto N., pues también que se trate de un operativo por debajo del agua, a lo mejor con colaboración del estado de Coahuila también, para darle seguimiento a ese tema en La Laguna, porque tú sabes que el asunto de las extorsiones sigue no solamente en Durango, continúa allá en la comarca lagunera y hay mucha gente todavía ligada a Limones, el propio dirigente de la CATEM, que también estuvo involucrado ahí se mantiene. Entonces, bueno, pues también existe la duda o la gente tiene ese análisis, puede seguir esa lectura de que se trate de una investigación adjunta o el seguimiento a la investigación del tema de la detención de Limones, ¿no? ¿Qué dijo Limones allá o qué ha dicho en la Ciudad de México? Sí. Y nuevamente, pues pidiendo la colaboración de Coahuila, porque sabiendo desde que acá en Durango, pues no, ¿verdad? No, pero a ver, yo sí quiero esperar a ver qué más se desarrolla en este tema. Sí, obviamente no podemos adelantar, a juicios. Pero
ahí están nexos, ahí hay conexiones, hay cosas que se deberían de investigar. Se están investigando, no lo sabemos. Lo que está informado hasta el momento, hoy precisamente la Fiscalía de Coahuila fue eso, ya está vinculado al proceso, la detención fue legal y pues se va a seguir desahogando el tema de las pruebas. Ellos seguramente van a buscar su incluso se filtró una fotografía la que publicó el siglo de Torreón, donde se ve ingresando el Huino de espaldas y otras personas ahí junto con él. Eso. Y pues bueno, es tema de seguridad que da mucho de qué hablar. Aquí está la fotografía. Y seguramente los demás de negro pues también son parte de los que iban de los 18, así es. Pero bueno, es parte de lo que se movió en el tema de seguridad en el lado de Coahuila, sí, correcto. En la laguna, pero que tiene repercusiones en Durango. Sí, claro, no, definitivamente. ¿Por qué? Porque hay, además de estas ligas que tiene el Huino con el Limones, pues está también el gobernador Esteban Villegas, primero por su defensa, porque en aquel momento salió a defenderlo, a meter las manos al fuego con él. Y por Leti. Y por Leti, exactamente, pero porque también llama especialmente la atención que tras estos hechos el gobernador haya hecho silencio. Cuando antes lo defendió, hoy en esta ocasión no ha dicho nada, no ha salido a dar una declaración. Y sobre todo y volvemos a lo mismo, los mensajes. Desde la Ciudad de México ya hay algunos youtuberos de la 4T que ya están utilizando el tema. Ligándolo. Claro, pues o sea, todo lo que se pueda, así como a Morena se le está acusando de ser un narcopartido, también obviamente los defensores de Morena utilizan este tipo de hechos para relacionar al gobernador y con los temas delictivos. Entonces, pues tratar de ligarlo al asunto anterior, ¿no? Que se vino el tema exactamente, donde aparecen campañas. Exacto. Entonces es a ver qué pasó, que porque no ha dicho nada, porque el silencio, que tiene que ver, la protección, el Limones, todo ese tema sigue dando de qué hablar. Y repito, en la Ciudad de México, sobre todo, los youtuberos de la 4T ya están agarrando el tema, así que habrá que esperar a ver qué más se desarrolla. Porque también en el tema de seguridad, pero aquí en la capital, y con ese tema vamos a cerrar, no es que sea nuevo, lo hemos dicho, pero sí hay cuestiones que ya lo habíamos platicado cuando pasó lo de los adolescentes, los jovencitos que andan con machetes en bulevares, que andan ahí amenazando entre pandillas. Ya cada vez vemos más situaciones que a lo mejor hace mucho no se presentaban en la ciudad, pero que son cada vez más violentas y que ya te ponen a pensar y ya te dicen, este hecho, que fue ayer, asaltan con navaja a todos los pasajeros de un camión de ruta. Robo con violencia, sí. Y dijeras, bueno, es que fue en una colonia de allá de las peligrosas. En la periferia. Fue en plena avenida 20 de noviembre, en plena luz del día. Se subió, creo que dicen que en Libertad y se bajó en Cuauhtémoc o al revés, si no recuerdo bien la nota. Claro. Les robó celulares, carteras a varias personas que no pudieron hacer nada más que llamar a la policía ya después. Ese es un hecho. Hay asaltos de motociclistas, que ya también lo habíamos platicado aquí. 2, 3 personas a bordo de una moto, sobre todo 2, porque ya con 3 está más complicado, pero 2 personas a bordo de una moto que llegan y asaltan a un establecimiento, sobre todo los Oxxos que le están pegando mucho, y se van rápido, huyen. Hombre atacado por 7 sujetos para robarle su motocicleta en Río. Tan solo en un día hemos sacado hasta 3 o 4 robos de motocicletas. ¿Qué está pasando en la capital? Delincuencia ha habido siempre y siempre va a haber. Pero ¿por qué se están presentando cada vez más este tipo de hechos que los vemos o que son característicos de otra ciudad? Porque tú ves en los comentarios de las notas y te lo dicen, ya estamos como en la Ciudad de México, es el Estado de México. Sí. Con cuchillo y filero asaltan un negocio chatarra y se roban 5,000 pesos. Hombre fue navajeado en pleno centro de Durango. El agresor huyó, pero ya está identificado. O sea, noticias y noticias. Asaltan a joven en pleno centro de Durango, lo golpean para quitarle el celular y la cartera. Estamos hablando del primer cuadro de la ciudad. Sí. ¿Qué está pasando en la capital? O sea, sí, bueno, es claro que hay una situación de descomposición del tejido social. La situación económica, obviamente, que incentiva mucho este tipo de actividades, que no estoy justificando, pero sí estoy tratando de darle un sentido, no un origen, una causa por lo que pudiera estar esto ocurriendo. Hay otro tema muy, muy delicado y lo hemos tratado ya en muchas ocasiones, Jorge,
y es el tema del consumo, de las adicciones. La gente, los jóvenes, los adultos que están inmersos en temas de adicción, pues están padeciendo las consecuencias de la crisis económica, de no tener los recursos necesarios para comprarse sus dosis, para poder mantenerse ya de alguna forma estables y seguir consumiendo y manteniendo su adicción. Y muchas de estas personas pues tienen que recurrir a este tipo de hechos, ¿no? Este tipo de situaciones. O muchas veces también ya en temas de andar bajo la influencia de algún estupefaciente, pues también no es muy fácil que las personas se decidan a delinquir. No solo esto, también la cantidad de robos a casa, habitación, pues se ha ido detonando, se ha ido incrementando en algunas zonas de la ciudad. Hay todavía muchísimas colonias que desde hace muchos años venían padeciendo esta situación y hubo una temporada quizá de a lo mejor 1 o 2 años donde estuvo más o menos tranquilo, pero nuevamente se vuelve a recrudecer esta situación, vuelve a acrecentarse. Lo vimos en reportes pasados en donde jovencitos también en las colonias pues peleándose entre ellos, muy muy jóvenes, adolescentes, con machetes, con armas blancas, incluso por ahí uno portando lo que parecía ser un arma de fuego, ¿no? Una pistola, que al final, bueno, pues te dicen las autoridades era una pistola de juguete, pero tampoco puedes llamar un juguete a un arma que dispara balines o que dispara postas, porque pues también provocan daño, ¿no? Lastiman y son armas al final de cuentas. Entonces, sí es muy, muy alarmante lo que está ocurriendo, porque se viene esta tendencia y preocupa que ocurra en zonas donde normalmente pues tendría que haber muchísima más vigilancia, ¿no? En específico lo que comentas del autobús, que en pleno centro histórico de la ciudad haya ocurrido esta situación sin que autoridad alguna se haya percatado. Bueno, pues eso habla mucho de las fallas, ¿no? Que tiene el sistema de seguridad pública, por ejemplo. Este video que habíamos presentado de los adolescentes que van de una colonia a otra intimidando, buscando pleito, pero con machete en mano. O sea, vamos, sí, lo hemos platicado, tiene que ver mucho el consumo, yo coincido contigo, el consumo a más temprana edad. De drogas y de alcohol, hay que decirlo. La responsabilidad de los padres de familia, sobre todo con este tipo de adolescentes, que dónde están los papás. O sea, porque tu hijo puede estar en la noche con un machete amenazando a otros en otra colonia. ¿Dónde están los padres de familia? Pero otro tema es la violencia, insisto. A mí me preocupa mucho el tema de los asaltos en plena 20 de noviembre, en pleno centro histórico, porque esto te habla de que cada vez son más descarados. Y cada vez ven o menos presencia de las policías, tanto municipal. Se supone que hay una policía del centro histórico. También, se supone. Sí, la turística. ¿Dónde está? Se supone que hay cámaras de vigilancia. Ok, se cometió el hecho, el asalto a este autobús de pasajeros de la línea de los amarillos. ¿Dónde está el seguimiento hacia quién se bajó? Porque se supone que hay cámaras, hay un C5. También, aparte, sí. ¿Dónde está el seguimiento monitoreo? De decir, a ver, sí, se cometió el hecho, pero se le dio seguimiento, se vio que se escapó por aquí, por allá. Como suele suceder, sobre todo cuando ha habido asaltos, tú recordarás, cuando ha habido asaltos a bancos, se hace mucho el seguimiento de dónde quedó la camioneta, por dónde escapó, y luego después de unos días, en el mejor de los casos, se da con el responsable. En el último asalto que hubo, que incluso hubo disparos, te acordarás, también creo que fue en 20 de noviembre, en Banorte de 20 de noviembre, no hubo detenidos. Entonces, esto ocurrió aquí, en un establecimiento de comida en el centro histórico. O sea, vamos viendo cada vez más situaciones, y que a lo mejor no nos puede decir la autoridad. Son casos aislados. Pues sí, pero se presentan en el mero centro, a la plena luz del día. Sí, eso es lo que los vuelve más importantes, digo, porque están ocurriendo en zonas donde se supone, como te decía, donde se supone que debe haber vigilancia, ¿no? O sea, permanente, sobre todo. Claro, repito, y también hemos reconocido, hay también acciones buenas de la autoridad municipal, en este caso, los recorridos, porque también nos consta que con los comerciantes
integrantes luego hacen una ronda y bien, a ver, aquí estamos haciendo un acto de presencia, pero los ladrones son más hábiles. ¿En qué sentido es? Pues bueno, cuando ya se fueron los de la ronda, pues se ponen a delinquir. Entonces, hay que cambiar el operativo, pues sí, hay que hacer algo, ¿no? Algo está pasando que no se está haciendo tan efectivo. Están agotados totalmente todos los procedimientos. Yo creo que sí tendría que revisarse o analizar, ver la posibilidad de que las corporaciones pues reciban una nueva reorientación o una adaptación a la actualidad, al entorno, a lo que se vive hoy en materia de seguridad, porque Durango, al igual que en muchos otros rubros, pues ha ido cambiando, ¿no? Y en especial muchísimas otras cosas que han movido el contexto, como el tema de las adicciones, el tema del consumo del alcohol a temprana edad, etcétera, 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 pues han ido incrementando este tipo de cosas y que no solamente tienen que ver con temas de seguridad, sino también en el entorno familiar. Por ejemplo, hay violencia familiar por esta situación, hay casos de jóvenes incluso que atacan a las propias autoridades, ¿no? O sea, que se ponen violentos contra las autoridades. Entonces, en este sentido, pues también existe las corporaciones tienen también la facultad y responsabilidad no solo también de implementar operativos, sino también de tener, ¿cómo le llaman? Esa proximidad social, el llevar a cabo programas al interior de los asentamientos, como le llaman ellos, a los focos que tienen detectados donde hay mucha más incidencia de inseguridad, y acudir, ¿no?, al tema social, a impartir cursos, pláticas, etcétera, etcétera, llegar a fondo con las familias, con los padres de familia sobre todo, para tratar de hacer conciencia y generar el que, bueno, pues cada vez más padres de familia se preocupen por qué es lo que están haciendo sus hijos, en qué están metidos sus hijos, en qué actividades andan, si continúan estudiando, porque yo te aseguro que muchas familias, muchos padres de familia a lo mejor piensan que sus hijos todavía van a la escuela, cuando ya en vez de eso, pues andan en las calles, en otro tipo de cosas. No, y a ver, y también lo hemos mencionado, y a veces muchos son reincidentes, o sea, porque también ese es otro tema, y te lo dicen las mismas autoridades, o sea, hay pandillas o hay rateros que los agarran, delinquiendo, los procesan, los meten, y a las 2, 3 semanas ya están en la calle otra vez, entonces, pues también si es necesario hacer una modificación para, sobre todo el tema de los adolescentes y los reincidentes, pues bueno, también es ver qué más se puede hacer, porque sí, luego te presumen el tema de servicio social, servicio comunitario para los jóvenes infractores, pero pues hay algunos que no entienden con eso. Revisar el tema de la impartición de justicia, ¿no? Tendría que ser, sí. Saludos a Suja Bugdug, dice el alcalde al que le decían el gris, es al que recuerdo que hizo obras de cambios de tuberías viejísimas en varias colonias y fraccionamientos. ¿A quién se referirá? ¿A quién le decían el gris? Pues saludos a Suja, porque es de las ambientalistas que son de las que precisamente este grupo de ambientalistas de las que siempre han defendido el parque, y pues los que se dieron a la tarea de investigar y sacar este contrato con este tema. Últimos minutos, Vic, lo que quieras comentar. Sí, a mí me gustaría precisar algunas cosas en el tema de la laguna, porque mucha gente aquí, quiero insistir, en Durango a veces lo confunde. Digo, me tocó revisar de algunos colegas, algunas transmisiones, programas en línea de algunos colegas que estaban confundiendo a el Huino. Es decir, en los videos estos de los operativos en donde se vio que se detuvo algunas personas, se veían por ahí alguno es una persona canosa, de cabello cano, ya de edad, y pensaban que él era el Huino. Eso me despertó a mí esta inquietud, porque mucha gente, no nada más los medios, sino pues la gente en general, imagínate si algunos colegas no lo ubican bien, pues en general la gente no tiene una idea precisa de quién es. Por eso sí era para mí de prioridad el desglosar el tema de este personaje por el ámbito político y por el ámbito empresarial y sus nexos con algunas personas y actividades delictivas. La realidad es que es un personaje muy, muy conocido y muy, muy influyente allá en la comarca lagunera por su posición económica, por su posición política y ahora por sus nexos con algunas situaciones complicadas para el tema de la autoridad y la justicia. Esperemos que esta detención
no vaya a ser o no vaya a ocurrir lo que pasó en aquel entonces cuando lo intentaron detener allá en Lerdo y que finalmente pues quede libre, porque sí hay muchísimas cosas que se tienen que investigar en torno a este tema, y no nada más por el asunto de Segalmex, sino por sus vínculos y su relación con este personaje Edgar N., y sobre todo por la protección o su respaldo en su momento que el gobernador del estado la institucional le estuvo dando. Tendría que dar una explicación mucho más amplia, Esteban Villegas, de lo que hizo en aquel momento, y si tenía pleno conocimiento de estos vínculos y esta relación, y que pues se aclaren las cosas. Yo creo que difícilmente va a ceder él a dar una explicación convincente, pero de alguna forma, bueno, pues está obligado, ¿no? Está obligado, yo creo que a declarar y dar una postura. Pero también, por otro lado, hay que esperar, ¿verdad?, a que se desarrolle el proceso. Ya está vinculado a proceso, ya está internado dentro del Cerezo, y habrá que ver también que las autoridades de Coahuila pues dejen de ser un poquito herméticas y que aporten toda la información necesaria. Y yo, para el tema del ayuntamiento, me parece que, bueno, ya se acercan tiempos de informes, ya se acercan tiempos de presumir obras y presumir avances. ¿Cuáles? También se acerca el tiempo de hacer una evaluación y ver que al alcalde capitalino le urge hacer cambios en su gabinete. Hay gente que no le está ayudando para nada, gente que no está preparada para el cargo, pago de cuotas políticas que le están costando a él en su imagen, en su gobierno. Y sobre todo el tema de la transparencia. Bien lo dijimos aquí, si se van a estar contratando empresas para hacer pagos millonarios, para hacer la tarea que les corresponde en otras dependencias, pues entonces hay que hacer un reajuste y desaparecer las dependencias a las que pues ya no tiene caso estar. Si estás duplicando un trabajo, ¿no? Claro. Informarlo y sobre todo explicárselo a la sociedad. A ver, estamos gastando 49 millones porque me voy a ahorrar tanto, pero a cambio voy a quitar esta dependencia, voy a quitar a estos directores que no hacen nada. Yo sigo sin entender de verdad la función del nuevo director de parques. O sea, creaste una dirección para contratar una empresa, pues la pudiste haber contratado directamente desde servicios públicos. Exacto. No tenía caso crear un instituto de parques que solamente iba a contratar a otras personas para hacer el trabajo. Pareciera que todo se tejió, ¿no? Como para eso. Esas son las cosas que, vuelvo a decir, no le ayudan al alcalde. Y el alcalde sigue pensando en un proyecto a futuro en el que sus colaboradores le están metiendo la pata. Así de sencillo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Como siempre, mi Vic, muchas gracias. Y por supuesto también gracias a todos ustedes. Atentos a las plataformas del Siglo de Durango. Pues, si hay más información respecto a los temas que hemos tocado, por supuesto, ahí las tendremos. Mañana columna de contrapesos y sin falta más información de la que a usted le gusta enterarse a través de El Siglo de Durango. Muy buenas tardes.